Bienvenidos nuevamente a este encuentro sincrónico de periodismo digital dentro de nuestra especialización, ¿sí? Así que este va a ser un lindo momento desde que nos empezamos a conocer hace 7 encuentros, y hoy la verdad que dimos lugar a este intercambio de un montón de cosas que han surgido en cada uno de los foros, e invitamos a Alejandro Almirón. Convivimos en la misma ciudad, marplatense. ¿Sos marplatense, Ale? Sí. Soy marplatense, sí, exacto. Bien. Y bueno, y él trabaja en uno de los canales más importantes con los que contamos en nuestra ciudad, canal de televisión que también está viviendo una especie de transformación digital, ahora lo va a contar él, y como decíamos recién con los compañeros, les compartí algo que fue muy significativo en la pandemia, que fue un trabajo, un espacio también de vínculo, ¿no? con la ciudadanía para tratar un poco las noticias de la pandemia, pero también mantener como ese contacto que en ese momento nos faltaba, ¿no? Así que ahora va a contar Ale un poco de ambas cuestiones, de esa transformación digital y del laburo de la pandemia, y lo que quieras compartir, Ale. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pame, por la invitación y bueno, un gusto estar con cada uno de ustedes presentes en esta jornada. Nada, tratar de alguna forma brindar los pocos o muchos conocimientos que uno pueda tener de su formación académica y desde hoy de la formación profesional que me toca llevar adelante en este medio que recién decía Pame, que es uno de los 2 canales más importantes que tiene nuestra ciudad, y bueno, contarles un poco cómo estamos viviendo esta transformación digital, este cambio de paradigma que se está dando, que ya se viene vislumbrando desde hace muchos años y que cada vez está más presente en cada uno de los medios de comunicación de formato tradicional y que hoy están tratando de revertir un poco la llegada a las audiencias a través de las nuevas plataformas que son las con las que hay que comenzar a convivir y ser parte, sin duda alguna. No sé, ¿por dónde quieren que comencemos? Cuéntenme ustedes, a ver qué les interesa saber un poco. Y yo estoy totalmente abierto para charlar y que esto sea lo más ida y vuelta posible. A ver si se animan. Sí, seguro que se animan, obvio. Dale, Ro, adelante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, un gusto. Hola, Ro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bueno, un montón de preguntas, qué sé yo. Voy a elegir algo, un poco lo que veníamos hablando en el foro. Perdón si mis preguntas son como muy primitivas, pero como nunca trabajé en un medio, ¿no? Uno a veces tiene como un fantasma un poco, aunque se acerca como a la tarea, hay un fantasma de cómo en realidad son las decisiones. Entonces, lo que yo preguntaba ayer en el foro era quién tomaba las decisiones viendo un poco el material tuyo de las notas en la calle. Digo, uy, de golpe fue pandemia, como el trabajo a todos, a mí de golpe un día me dijeron, anda a trabajar a tu casa, y supongo que para ustedes habrá sido algo parecido, que de golpe cambió la tarea, ¿no? Y entonces 2 preguntas para no estirarla mucho. Una era cómo se tomaban las decisiones de, bueno, este tiempo va a ser usado para atender este puente entre la gente y los medios, entre la gente y lo que está pasando, que usaste como, por lo que veía la tarea del móvil no era editorializar, sino era como tejer puentes. Y la otra era cómo se sostenía en tanto tiempo de pandemia, que era todo un monotema todos los días. ¿Cómo hacías para rebuscártelas y sostener todos los días el aire con eso, ¿no? Con un mismo tema, buscarle la vuelta, digamos. Voy a comenzar por tu primera pregunta, Ro. Gracias por hacerla, porque también yo no creo que sea primitiva, sino creo que es inmiscuirse por ahí en lo que vivimos en los medios de comunicación, sobre todo en las producciones de televisión, para poder llevar adelante
los noticieros. Yo trabajo en los noticieros que están en los formatos de la tarde-noche y el de la medianoche. Esos son los dos formatos que a mí me toca trabajar. A través de la pandemia, cuando comenzó toda esta situación que vivimos a través del aislamiento social preventivo y obligatorio y toda la situación que comenzó aquel 20 de marzo, cambiaron la forma de trabajar en todas las redacciones, así como cambiaron también las formas de trabajar en todos los lugares, y de cómo nos socializábamos incluso a la hora de trabajar cada uno de nosotros. Nos cambió al 100%, desde cómo nosotros nos cruzábamos para poder decirnos lo que teníamos que hacer o qué era lo que se había hecho, que ya no estaba ese contacto cara a cara, sino era un contacto más online, más digital, más a través del WhatsApp o algún mail que por ahí nos mandábamos, pero principalmente WhatsApp, que es la forma de comunicarnos a través de las distintas redacciones, entre el turno mañana, mediodía, tarde y noche, hacemos ese camino. Y la verdad es que cambió tanto este paradigma de cómo nosotros nos tuvimos que ir adaptando a esta nueva realidad, que tuvimos hasta incluso que muchos compañeros por distintas situaciones, por ahí de salud o prescripciones médicas, no vinieron a trabajar y quedamos con grupos muy reducidos de trabajo que hacíamos presencialidad. La televisión, al igual que los servicios de comunicación audiovisual, son servicios esenciales y tuvimos que trabajar de igual manera desde el día 1 hasta hoy, y seguiremos trabajando a no ser que pase una catástrofe, porque siempre tiene que salir al aire los noticieros. Así que cambió al 100% nuestra forma de trabajar y nuestra manera de cómo lo llevábamos eso a la práctica. Así que, en cierta manera, la comunicación la hacíamos siempre a través de un grupo de WhatsApp que manteníamos, y estábamos todos los que nos incluimos en el equipo de trabajo del turno tarde-noche, y a partir de eso bajábamos la información o hacia dónde íbamos o hacia dónde queríamos ir en busca de la información de la calle. A mí me tocaba ese rol de ir en busca de la información de la calle día tras día. Muchas de las cosas estaban pautadas o estaban preorganizadas a través de la producción, y muchas otras cuestiones las propone uno, porque tenemos un poco ese rol de periodistas productores, en donde nosotros nos producimos la mayor parte de las veces lo que hacemos en la calle. Y en ese rol de periodistas productores pudimos generar un montón de notas que fueron surgiendo durante la etapa de pandemia, y también de alguna manera ser los ojos de nuestros compañeros que no estaban en la calle. O sea, nosotros éramos ese vínculo con mis compañeros que no estaban en la calle y con la gente que estaba del otro lado a través de la televisión, que nos veían y estaba encerrada y no sabía qué era lo que pasaba con la realidad y con el día a día. Así que, para contestarte un poco eso, la realidad es que principalmente la comunicación siempre fue a través de un trabajo de que nos pudimos de alguna manera organizar a través de un grupo de WhatsApp, y como éramos pocos los que veníamos a trabajar y cumplíamos las funciones, a algunos les tocaba venir en forma presencial en horarios reducidos, otros trabajamos el tiempo completo, y los que no trabajaban y que estaban dentro del grupo, nada, mandaban la información que necesitábamos a través de ese grupo, y a partir de eso generábamos todo el vínculo con lo que queríamos hacer para después mostrar el noticiero de las 20. Y por otra parte, la verdad que desde que comenzó a surgir el móvil itinerante, como nosotros lo llamamos, o este móvil que fuimos recorriendo los barrios,
no pensamos nunca, o no pensé nunca yo que iba a tener tanta aceptación, pero sí con el correr de los días nos fuimos dando cuenta que la gente estaba necesitando algo totalmente distinto a lo que veía habitualmente. O sea, la gente quería informarse del coronavirus, sí. Quería saber qué era lo que pasaba con la pandemia, sí. Quería saber si había más o menos casos en nuestro país, sí. Quería saber si había más o menos muertos, sí. Pero a la vez quería descontracturar y quería que de alguna manera estar cerca de aquellos vínculos que se cortaron, que durante 1, 2, 3 o 6 meses por las disposiciones del gobierno nacional se rompieron lazos y nosotros fuimos de manera un vínculo, un puente con cada uno de esos vecinos y vecinas de Mar del Plata que nos permitieron contar historias, contar cómo la estaban pasando, saber si estaban trabajando o no estaban trabajando, mostrar sus emprendimientos, no sé, mandar saludos de un nieto a un hijo, a un abuelo, cosas mínimas que todo se resumían en un ¿cómo estás vos? O ¿cómo la están pasando ustedes? ¿Cómo se sienten con esta situación? En hacerlo lo más humano posible, que creo que muchas veces y hago mea culpa a este lado que me toca de la televisión, que muchas veces nos olvidamos, los que trabajamos en televisión, que hay que ser más humanos y no tanto, no tanto sí, de cartón, contracturado, o no claro, sé sí, cómo tal llamarlo, cual. pero Sí, 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 hay que ser más humanos y estar más cerca de la gente, sabiendo qué es lo que le pasa o cómo se siente, y no tanto solamente contando noticias que realmente no mueven el amperímetro. Así que nada, un poco desde esos lados la respuesta que me preguntaste. Gracias, muchas gracias. Y voy a unir ahí con algo que, bueno, que por lo menos acá en Mar del Plata se hablaba bastante en esto de que si hablamos, como dijo Rocío, ¿no? De conocer la labor de quienes producen las noticias, también pensábamos en qué les pasó a las audiencias con eso, y si nos animábamos a decir, bueno, por ahí ya no consumimos tanto medios tradicionales o no prendemos el noticiero porque tenemos otras dinámicas laborales y familiares. Creo que en la pandemia muchos medios tradicionales se vieron beneficiados en ese sentido, ¿no? De poder poner a determinado horario nuevamente un noticiero para enterarnos, ¿no? De estos reportes que esperábamos a diario y demás. Y en eso fue como un mix, Ale, vos nos contarás, entre este formato tradicional del horario, digamos, del prime time, a generar también estos contenidos que después ustedes compartían en las redes, que vamos a contar porque es una cátedra muy federal, que Canal 10 tiene su equipo digital, así como veíamos en la cursada, que está abocado a la tarea directamente de producir contenidos digitales, como lo es el portal 10 Ahora, y bueno, y por supuesto se van nutriendo, ¿no? Ambas redacciones de eso. Sí, sin duda, es así, Pame. Fue muy loco, o sea, pasó algo que no viene pasando tradicionalmente con la televisión o con los medios en formato tradicional. Todos lo sabemos, están cambiando, el paradigma ya cambió hace varios años. Lo que antes veíamos sentados en un sillón, prendiendo la televisión y prestando atención 1 hora de noticiero, hoy no lo hacemos, o la mayoría de nosotros no lo consumimos. Lo consumimos on demand, en el momento que queremos, de la forma que queremos. Y fue muy loco porque la pandemia, en cierta manera, a nosotros, desde el lado de la televisión, nos cambió el paradigma en eso. O sea, la audiencia, en vez de alejarse, se acercó, porque encontró justamente esto que yo les decía, el que se sintieron parte de lo que nosotros estábamos haciendo, de que recorramos su barrio, de que les preguntemos cómo estaban, de saber
cómo la estaban pasando en un contexto de pandemia, si estaban trabajando o no estaban trabajando. Y durante una hora consecutiva, nuestro noticiero iba de 8 a 10 de la noche, llegó a ir en plena pandemia, y de 8 a 9 se daba la información más dura, lo que pasaba con el coronavirus, lo que íbamos contando día a día, pero a partir de las 9, cuando se hizo, recuerdan desde ese momento que se comenzó a aplaudir a los médicos, nosotros comenzamos de esa etapa, cuando se decidió comenzar a aplaudir a los médicos, comenzamos de esa etapa a decir, bueno, vamos a ver los aplausos a los médicos, vamos a recorrer un barrio, y así sucesivamente. Y bueno, al principio fueron 10, después fueron 20, después fueron 40 minutos, y durante 3 meses y medio, fueron 1 hora de aire consecutivo que tenía yo, contando y mostrando lo que pasaba en alguno de los barrios determinados que íbamos a visitar. Los vecinos nos recibían, armaban fiesta, que en muchas ocasiones uno lo iba tratando de controlar con lo difícil que era, porque nosotros le tratábamos de decir, estamos en pandemia, tratemos de no de armar un aglomerado de personas, no juntarnos, tratar de salir con el barbijo. Bueno, un montón de cuestiones que se fueron dando y que en muchas ocasiones nos desbordaron, pero que a la vez nos pusieron totalmente felices de saber que la televisión estaba todavía presente, no se murió, o sea, está acá, o sea, pasa algo que no hizo que la televisión desaparezca. Pero sí entendimos que esto que nosotros construimos lo tenemos que ver reflejado con lo demás, que es con el trabajo desde la digitalidad. O sea, si esto no se plasma a través de los demás formatos que hoy tiene disponibles el canal, no sirve de nada. O sea, sería totalmente vago, vacío, esto que construimos. Y por eso se comenzó a trabajar muy fuerte para poder llevar adelante esa tarea de medio de comunicación multiplataforma con distintas aristas que estamos atravesando y estamos llevando en este proceso. Bien, bueno, está abierto el micrófono, dale Lucas, ¿sí? Sí, preguntarte, Alejandro, a raíz de esto que comentabas recién un poco sobre tu labor en la pandemia y lo que había compartido Pamela también en el foro para que nosotros veamos un poco tu actividad como periodista y linkeándolo con esto de la pandemia del COVID, preguntarte si sentís que los medios como no digo una obligación, sino una necesidad de darle un cambio al tratamiento de la noticia en sí durante la pandemia. Si pensás que antes se trataba una cosa y ahora de otra, quizás fue un poco esto que comentabas vos de este papel de los medios de ser una especie de contención para la gente en un momento tan difícil para todo el mundo, de generar un vínculo nuevamente, ya que la gente estaba virando para otros lados con el tema de lo digital, volver a traerlos y generar esa familiaridad, entre comillas, para que la noticia también tenga relevancia, pero bueno, a raíz de esto también ver si hubo necesidad de darle un trato diferente a como se le venía dando a la noticia en sí. Sí, sin duda, Lucas, que la pandemia hizo que cambien todas las formas de ver los formatos que hoy elegimos, desde los televisivos, radiales, los digitales, hizo que modifiquen un montón de estructuras y hizo también que se aceleren muchos procesos que ustedes con esta carrera lo deben estar viendo, que son todos los procesos digitales que han hecho que haya un avance muy, muy grande para poder informarse y para poder hoy sobre todo emplear herramientas digitales para poder trabajar en un mundo que antes pasaba solamente por la televisión y por la radio como formatos tradicionales. Nosotros tuvimos que cambiar la forma de plasmar las noticias porque no podíamos solamente contar la noticia o contar lo que pasaba con los hechos duros de muertos. O sea, la gente 1 o 2 días, 3, 4, 5, y te lo quiere ver. Te quiere saber cuántos casos o cuántos fallecidos puede haber en nuestro país. Pero después, con el tiempo, todo eso tiene que, no sé si perder relevancia, porque
vamos a seguir inmiscuidos en la pandemia y vamos a seguir todavía inmersos en toda esta situación, pero sí entender que el tratamiento debía ser por otro lado, ¿sí? Encontrarle ese lugar a todo lo que vivíamos, lo teníamos que llevar por otros caminos, en estar con el comerciante que estuvo cerrado más de 1 o 2 meses, con el gastronómico que no pudo abrir sus puertas, exceptuando el takeaway durante los primeros 6 meses de pandemia, contar el tipo que no le alcanzaba la guita para poder llevar el plato de comida a la casa. Era buscar historias y buscar cosas que tuvieran que salir de la noticia dura, del formato tradicional, porque si no la gente estaba muy quemada, estaba muy preocupada, con la cabeza pensando en me quedo sin laburo, me falta guita para llegar a fin de mes, no sé qué va a pasar con la pandemia. Bueno, hubo un montón de cosas que replantearse para nosotros como medios, como para también a todos aquellos que estaban consumiéndolo desde el otro lado. Bien, ahí le damos la bienvenida a Pablo que está ingresando. ¿Cómo le están pasando? Qué interesante, ¿no? Escuchar a Ale y las cosas que van surgiendo. Bienvenido, Pablo, ¿cómo va? Y uno de los temas, no sé si por dónde querían seguir, pero charlamos bastante también en la cursada relacionado con la pandemia, y si quieren después nos vamos de la pandemia, era el tema del chequeo de noticias. No sé cómo lo vivió cada uno de ustedes, y en particular Ale con el noticiero. Recuerdo en alguna charla del año pasado que hablábamos, ¿no?, de estos partes de lo que pasaba, por ejemplo, con las camas COVID, de terapia intensiva, y cómo también había una especie de conflicto entre la información oficial y, por ejemplo, el ámbito privado y lo que informaban en Mar del Plata, que tenemos como situaciones que solo los marplatenses entendemos, ¿no? Muchas veces, como pasará en cada uno de sus lugares y que han ido compartiendo. Bueno, si tuvieron como conflictos en ese sentido, Ale, y lo que quieran agregar. Yo creo que sí. A ver, la mejor manera de chequear la fuente es siempre tratar de ir a la fuente. No queda otra. A nosotros nos llegan, la verdad, que muchísimos mensajes cotidianamente desde distintos ámbitos, pueden ser gubernamentales como no gubernamentales, vecinos, vecinas a los cuales le otorgamos el teléfono, y te llegan un montón de información, y muchas veces vos la ves y decís, ¿será o no será verdad esto? Y bueno, la única forma para poder corroborarla en muchas ocasiones es ir hasta el lugar y tratar de chequearla, o llamar a otra fuente para ver si eso que te están mandando es real. Como decía Pame, en Mar del Plata sí pasó como en todos lados, seguramente hubo un entrecruzamiento de datos en cuanto a los datos que se decían desde el municipio, a los datos que daba la provincia, entre las camas que habían de internaciones desde el municipio y las camas de internaciones que anunciaba la provincia. Y la mejor manera de corroborarlo era ir a las fuentes, ir a la gente que trabajaba en el hospital y tratar de decirle, bueno, ¿cuántas camas COVID tenemos hoy acá en el hospital, en el Allende, que es el hospital más grande, que puso los modulares para poder llevar la atención? Bueno, acá en el Jusey, que es otro de los hospitales, ¿cuántas camas COVID tenemos? Esa fue un trabajo de hormiga que se tuvo que llevar adelante, que hubo que hacerlo para poder también pulir estas disasociaciones que había entre los dos estamentos, tanto municipal como provincial, para poder de alguna manera subsanarlo y que nosotros lo podamos expresar de la mejor manera para los televidentes, porque para mí no existe, no es que no existe, pero hoy con tanta fake news que hay en internet, con tanta información falaz, es muy fácil de reproducir algo sin chequear la fuente.
Y creo que nuestro rol como periodista tiene que ser eso, tiene que ser chequear la fuente, trabajar con la mayor objetividad posible, verificar que los datos que te brindan son los precisos, son los correctos. Obvio, después podés fallar, pero si vos llevaste el camino de poder hablar con las personas correspondientes, es mucho menos probable que vos falles o que asumas ese riesgo a fallar. Uh-huh. Bien. Bueno, ¿quién más? Que me imagino que deben tener un montón de preguntas. Valeria, Pablo, no sé si los saludé puntualmente, bienvenidos. ¿Se quieren sumar? ¿Cómo va? Bueno, yo le quería preguntar cómo, bueno, yo no conozco mucho el medio donde trabaja, pero bueno, por ahí preguntarle un poco cómo se fue ayornando el trabajo a los medios digitales, cómo fueron cambiando la forma de trabajar para poder adaptarse y no morir en el intento, ¿no? Uh-huh. Ir perdiéndose, como todos los medios tuvieron que ir haciendo y transformándose. ¿Cómo salen hoy? Uh-huh. Mezclado ahí post con lo digital. pandemia, digamos, tal cual. Sí, o sea, esto no tenga que ver con la pandemia, digo. Tal cual. Bueno, Valeria, buenas tardes. Gracias por la pregunta. Mirá, el canal, yo trabajo en el canal hace casi 8 años, hace 5 o 6 años aproximadamente. El canal fue uno de los que inició el camino acá en Mar del Plata para llevar adelante un medio digital, o sea, el proceso de poner un portal acá en nuestra ciudad. Con sus tropiezos, con sus idas y venidas. Comenzamos siendo 10 ahora en su momento, hoy somos ahora Mar del Plata en cuanto al portal digital. Y el canal está hoy llevando un proceso de transformación que, como se lo decía a los chicos, hacia el camino digital, que es el proceso que todos los medios de comunicación están atravesando y que es algo lógico por los tiempos que corremos y porque lo llama la forma en que los públicos hoy se informan, la forma en que los públicos quieren comunicarse, quieren entretenerse y demás cuestiones. Es por eso que hoy el canal, bueno, tiene el portal digital que es ahoramardelplata.com.ar, que ese es como una de las patas que tiene hoy Canal 10 de Mar del Plata, además de la parte televisiva, tiene el portal digital, tiene la parte multiplataforma que sería las redes sociales, que es otra parte más, donde hay un equipo de comunicación que está abocado directamente al trabajo de redes sociales, que maneja tanto Instagram, Facebook como YouTube, y que están haciendo constantemente o Instagram Live o están subiendo contenido para comunicar desde otra plataforma digital. Ese camino comenzó hace algunos pocos meses porque se dieron cuenta desde la parte superior, desde acá arriba de los que invierten, que había una necesidad de que éramos pocos y que alguien tenía que manejar ese área. Y pusieron a una compañera que estudió conmigo en la universidad donde estudié yo, acá en Mar del Plata, en la Universidad FASTA, la licenciatura de Comunicación Social, y pusieron a ella a manejar el área de comunicación de contenido digital. Y ella se encarga de todo el contenido digital, la elaboración, la producción y después con otra compañera hacen lo que sale y lo que no sale de los contenidos digitales. Pero en esta idea de multiplataforma que estamos llevando adelante con el canal, que es como el canal es la cara visible, perdón, se me cayó el auricular, es la cara visible para nosotros y como nuestro caballito de batalla. A través de eso, que es como la estabilidad que tiene, el canal comenzó a abrir
distintas áreas que tienen que ver con esto, con las redes sociales, con el diario digital, ahora con la apuesta en un futuro no muy lejano de una radio acá también en el canal, que también es la idea de que se establezca una radio en el canal, pero una radio hecha directamente pensado para el público digital, más allá de que va a salir a través de la FM y de la parte convencional del formato tradicional de radio, también se va a ayornar para pensar el contenido desde lo digital con las cámaras. Me está dando una re noticia, Ale. No tenía ni idea. Sí. Genial. No, en un futuro no muy lejano, eso también va a estar al aire. Que están terminando de elaborar un convenio acá con una radio importante de Mar del Plata, que ellos necesitan el producto del canal y nosotros de ellos, y bueno, la idea es elaborar ese espacio. Y bueno, un poco es eso, o sea, el canal se puede ver de distintas plataformas y tiene este lugar de poder mostrarse de distintos lugares, pero todavía, para mí, desde mi perspectiva, todavía queda muchísimo por recorrer pensando en los tiempos que estamos corriendo. Para mí nosotros estamos por ahí corriendo como el conejo a la zanahoria. Bueno, estamos corriendo detrás todavía. Para poder llegar a eso falta un proceso largo que tiene que ver con inversión, que no va a depender de nosotros, sino va a depender de arriba, personal, porque todo lo que se quiera hacer no se puede hacer con el mismo personal, y sobre todo capacidad humana para plasmarlo, y profesionales, porque es imposible plasmar cualquiera de estas cosas sin estas herramientas. Uy, ahí dejaste una puerta importantísima, perdón, Vale, de nuestro rol, ¿no? En esto de estar preparados para ese desempeño. Sí, Vale. No, si el equipo de trabajo, hay un equipo de trabajo para las redes, para las plataformas, otro equipo de trabajo para la televisión, o todos trabajan de manera conjunta. No, nosotros trabajamos de manera individual en cada uno de los formatos. Yo trabajo para el área de televisión, para el área prensa. Puedo llegar a hacer algunas cuestiones para la parte digital, pero no me aboco específicamente en el área digital, y nosotros desde el área de televisión podemos mandarle la información tanto a la parte de redes como también a la parte del portal digital que tenemos, porque también es una forma de nutrirnos, o ellos hacen el camino inverso, o sea, a veces la información a nosotros nos llega por ellos, que ya tienen la noticia que va a salir, y nosotros vamos después a cubrir esa noticia. O sea, trabajamos de manera individual en cada área, porque cada equipo tiene su gente, pero después tratamos de que sea orgánicamente una estructura, que a veces es muy difícil, no les voy a mentir, esto es muy, muy complejo, es bastante difícil poder lograrlo en muchas ocasiones. Bueno, y si quieren vamos con la última. A mí se me ocurre una que surgió una pero dale, así lo liberamos a Ale, que empieza el noticiero. Tengo unos minutos más. Ah, bueno. Preguntarte si todo este cambio tecnológico, todas estas novedades que van a tener en el canal y demás, con todas estas herramientas nuevas digitales, ¿sentís que los acerca un poco al público más joven, que es el que quizás un poco está no tan amigado, entre comillas, con la televisión y los canales de comunicación, como normalmente se dicen, que van mirando para YouTube y ellos miran otras cosas? ¿Sentís que toda esta nueva herramienta digital los puede acercar a ese tipo de público? Yo creo que sí, que nos tiene que acercar, porque tiene que ser una obligación. Nosotros nos tenemos que poner el objetivo como medio de comunicación y como periodistas, entender que
el cambio no fue ayer, sino que es hoy y que está presente. Y que si nosotros no tomamos esa iniciativa, el tren pasó y nos quedamos relegados. Por eso creo que nosotros debemos ya mismo trabajar para que todo ese público al cual por ahí en muchas ocasiones no le estamos llegando, empezar a pensar cómo tenemos que llegarle a través de los contenidos digitales y cómo también desde la televisión para no decir que la televisión murió ni va a morir, porque no va a pasar eso de acá a un montón de años, cómo hacer desde nosotros, desde la televisión, contenidos más atractivos para que los jóvenes o aquellas personas que deseen puedan verlo, aunque sea on demand, porque también esa es la cuestión, saber que de alguna manera ellos nos puedan ver y puedan informarse o entretenerse en ese contenido. Y esto como para acompañar lo que vos decís, Lucas, hace un mes y medio más o menos yo estoy conduciendo el noticiero de la medianoche, que es el que sale a partir de las 12 de la noche. Y dentro de esas propuestas de renovación, a ver, esto en secretos de pocos, somos pocos los que hacemos el contenido, somos pocos trabajando para hacer muchas cosas a veces, y el contenido de la medianoche lo hacemos entre 3, 4 personas, es así. O sea, el producto que sale al aire sale entre 3, 4 personas. Y en esa idea mía de que ahora me toca, por lo pronto, asumir el rol de conductor del noticiero de medianoche, es cómo lo renuevo para tratar de hacer un contenido más interesante, atractivo, y tratar de alguna manera llegar a otros públicos que no estábamos llegando. Cómo bajar contenido desde columnas de videojuegos, desde columnas que tengan que ver con literatura, porque a los pibes en muchos casos también les gusta leer, con el fútbol, que también es una herramienta para acercar, con el cine o con las series, con plataformas que tengan que ver con contenido de plataformas hoy que están en auge, como Amazon, como HBO Max o Paramount, que son las que están como cabeza de todo. Y bueno, de alguna manera, y con la música misma también, desde esos formatos, como tratamos de llevar adelante este contenido que sale a la medianoche, que es mucho más ameno, que es un resumen de noticias que dejó todo el día, pero que se trata de contar de otra manera y que trata de acompañar al que está del otro lado para dormir, para descansar y para saber que si no se duerme o descansa porque los ve en ese momento, bueno, por ahí lo puede ver al otro día a través de las redes sociales. Bueno, y a mí se me ocurría algo que surgía recién en tu comentario sobre el periodismo ciudadano y cómo lo ha tomado el canal, un fenómeno que no es tan nuevo, digamos, pero que a través de las redes e incluso de estas vías de WhatsApp, ¿no? Muchas veces son los propios usuarios los que contribuyen a la agenda de esa información. ¿Cómo lo vivís vos? Mirá, yo creo que está buenísimo que la gente nos informe o que la gente nos pueda comunicar de cierta manera algunas cosas, pero no es periodista. O sea, creo que tiene que haber un discernimiento en esto. O sea, está buenísimo que nos puedan decir pasa esto, esto y esto, y nosotros lo vamos a cubrir, pero en muchos casos por ahí toman atribuciones, no es que no les corresponden, pero sí que no lo hacen de la manera que uno quisiera que las haga para que pueda ser publicable o salir al aire. Y a la vez, el periodismo ciudadano también tiene una cierta dicotomía en cuanto a la rentabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque aquel que hace periodismo ciudadano en muchos casos, en cierta manera le quita el trabajo a quienes trabajan. Se entiende, a quienes trabajan en el canal, o sea, a los camarógrafos.
y nosotros somos muy de cuidarnos el culo entre nosotros porque es como si yo hiciera el rol de camarógrafo que no me correspondería porque no es mi labor. Yo voy, hago la nota, pongo el cubo y esa es mi labor. El resto lo tienen que hacer quien se profesionalizó desde ese ámbito. O sea, por eso digo que hay una cierta dicotomía que tenemos, que debe haber un cierto cuidado con ese periodismo ciudadano, con esos roles que a veces se ocupan, que están buenos porque te pueden ayudar a informar, pero por otro lado también hay que verlos como para no quitar las fuentes laborales a los compañeros que están acá. Uh-huh. Bien. Bueno, gente, ¿alguna otra participación? Si se animan en estos minutitos. Y si no, bueno, ya lo liberamos a Ale, que tan generosamente ha participado en esta tarde. No quiero dejar de decir algo que no comentamos, que es también tu espacio en las redes como persona comunicadora, Ale. Lo pueden buscar en las redes, Ale Almirón, ¿no? Es tu Instagram, en donde también... Ale Almirón 89. Ahí va. En donde también él buscó un espacio, ¿no? Para conectar con su audiencia a través de distintos segmentos, que por ahí encontró el interés también de sus seguidores ahí. Así que esto también genera en este intercambio distintas posibilidades dentro de estos nuevos roles, ¿no? Que vamos encontrando y que también nos hacen sentir cómodos y que nos hacen encontrar espacios en donde tal vez antes nos resultaba más difícil o de otras formas, ¿no? Y me parece que esa es una muy buena posibilidad también y no lo habíamos dicho, Ale, así que ahí está hecha la invitación también. Sí, tal cual. Creo que nosotros tenemos que, esto siempre lo digo cada vez que me dan la oportunidad de por ahí sumarme a alguna charla, que siempre uno es agradecido cuando lo invitan a sumarse a alguna charla o poder participar de algún espacio donde hay gente que se está formando, como uno, porque para mí uno sigue en constante formación todo el tiempo y debemos seguir en constante formación todo el tiempo. Yo siempre digo que nosotros debemos ser lo más maleables posibles en esta profesión. Tenemos que saber de todo y de todo tenemos que saber un poco, pero además de todo tenemos que hacer un poco. Tenemos que tratar de saber hacer contenido para la radio, tenemos que tratar de saber hacer contenido para la tele, tenemos que tratar de saber escribir y tratar de saber hacer contenido digital para hoy inmiscuirnos en el mundo que está presente. Así que nada, creo que el único camino que existe y es el consejo que siempre se los voy a dar es estudien, fórmense, profesionalícense, siempre traten de innovar, estar en la vanguardia y disfrutar lo que hacen. Si hay algo que lo hacen sin pasión, sin disfrutar, no es por ahí, vayan por otro lado. Excelente, bueno, un hermoso mensaje para cerrar. Ale, agradecerte en esta tarde, este rato, que creo que lo disfrutamos un montón. Te liberamos, así damos un cierre a esta charla, a esta cursada, y bueno, lo mejor para esta edición y para el resto de la semana, que es una semana también muy intensa, informativa. Dale, gracias, Pame, gracias a todos, chicos. Un beso.